haber conceptos muy bien definidos para ustedes como médicos generales, y luego cuando vayan a ser médicos especialistas deben saber muy bien sobre todos los tipos de duelo y cómo saberlos afrontar, y sobre todo saberlos diagnosticar y manejar a tiempo. Entonces voy aquí a traerles una presentación. Por lo menos unas 50 artículos revisé nuevamente para poder traer lo más actualizado posible y que fuera contextualizado a nuestra cultura colombiana, porque si ustedes revisan artículos que se han hecho en Estados Unidos, los europeos, nos descontextualizan completamente y no se pueden, pues trasladar lo mismo de lo que manejamos aquí en Colombia y en Latinoamérica. Entonces, vamos a empezar. Ustedes por favor me avisan si ven la pantalla, si ven la presentación. Perfecto. Ya las voy a poner. Ok, ahí va. ¿La están viendo en este momento? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Perfecto, perfecto. Gracias. Bueno, entonces, vamos a empezar con aspectos muy importantes. Ay, Dios santo. Listo. Y se las voy a poner grande para que la puedan ver mejor. Perfecto. Bueno, el duelo. Las influencias socioculturales inadecuadas, ¿sí? La negación de la muerte, el no permitir expresar que se está sintiendo dolor ni tristeza. Generalmente en el interior del país es mucho más frecuente, y en otras zonas también no se permite expresar este dolor, pero de una forma, digamos, más graduada. Pretender vivir como si no se fuera a envejecer ni a morir nunca. No solamente lo vemos en Latinoamérica, sino en el mundo entero, con el montón de cremas y cosas que se hacen para nunca envejecer, como si eso no formara parte de nuestra naturaleza. Pobre tolerancia a la frustración, que implica la muerte de un ser querido. Y un narcisismo patológico que se derrumba frente a la perspectiva de la muerte. Cuando nos damos cuenta que somos mortales, que aunque seamos en este momento muy bonitos físicamente y muy jóvenes, igual podemos morir en cualquier momento. De hecho, en esta pandemia nos confrontó ante esta realidad paulatinamente. A nuestros niños, ¿qué le estamos ocultando? Todo esto lo revisé con muchos artículos que hacían ver estos puntos relevantes. Había muchos otros más, cosas que les ocultamos, pero esto quiero que lo tengan bien claro, y es, les ocultamos el dolor, la enfermedad, la soledad y la muerte. Y en cambio, les sobrevaloramos. Estoy diciendo de que no esté bien lo que les voy a decir, que les hablemos a los niños, pero le estamos sobrevalorando a los niños la belleza corporal, la juventud, los triunfos y la fuerza física. Perdón, un minuto que me están pidiendo que agregue a alguien. Ok, Laura Daniela, listo. ¿Qué pasa con esta sobrevaloración de estos aspectos corporales? Hacen que creamos desde niños que no podemos ser feos en ningún momento por alguna enfermedad, o sencillamente porque
no somos de la misma forma corporal que, entre comillas, es la belleza corporal, porque eso también es algo que, esto da para hablar muchísimo sobre la belleza, realmente. A los niños no les permitimos tampoco enfermarse, porque al hablarles de enfermedad le estamos diciendo que no son fuertes, sino que son débiles. Tampoco les permitimos que estén en soledad en ningún aspecto, porque creemos que eso es estar enfermos o estar mal, tener esos momentos en donde quiera estar solo, de privacidad, y mucho menos le sacamos a la luz sobre la muerte o el fallecimiento de familiares, porque creemos en general eso puede afectarles a ellos y por eso se les oculta. En nuestra cultura a los hombres se les inculca que sean fuertes, que tengan rabia, pueden manifestar la rabia, pueden manifestar agresividad y pueden manifestar irritabilidad. Se les permite eso, pero no se les permite pedir ayuda, ni llorar, ni expresar tristeza o dolor emocional. Miren lo importante de el por qué se da tanta enfermedad coronaria en hombres mayores de 40 años, precisamente por este motivo, que los hombres no piden ayuda cuando tienen depresión, cuando están en un dolor intenso emocional, y eso hace que siga avanzando hasta desencadenarse a nivel somático. A las mujeres se les inculca mucho reaccionar con tristeza y con llanto ante momentos de dolor y sufrimientos. Reaccionar dramáticamente. Es decir, a veces con histeria se les permite que griten, que hablen, que se expresen mucho corporalmente e incluso pueden ser atolondradas y eso se les permite a las mujeres. Pero en general nuestra cultura se extraña si una mujer reacciona ante la muerte de un ser querido con tranquilidad, con serenidad y raciocinio. La consideran como algo que no es lo habitual e incluso la juzgan y le dicen que, qué sé yo, que no siente, que es inhumana, y la plantean como algo distinto. Y esto también es importante saberlo porque hace que las mujeres en general no trabajen su mente, sino que se enfoquen solamente en su apariencia. El colombiano ante la muerte, en promedio, no piensa en el tema de la muerte ni dedica tiempo al respecto. Esto es bien llamativo porque ven constantemente muertes en televisión, matan personas, pero no se plantea esto realmente. Solamente cuando hay una muerte cercana, ahí sí hay reflexión sobre el asunto. Por ende, aceptar nuestra condición de mortales. Esto es fundamental para empezar a entender qué es el duelo y cómo podemos nosotros como médicos ayudar a nuestros pacientes. Hay estos aspectos importantes, mis queridos estudiantes. Implica aceptar que hay buenos y malos momentos. ¿Sí? Esto nos implica saber que somos mortales, aprender a reconstruir y a reparar, y aprender a madurar en nuestra personalidad. Todo esto facilita el proceso hacia la felicidad y nos hace cada vez integrar más la muerte dentro del mismo círculo de la vida. Ahora bien, debemos ir entendiendo los tipos de muerte. Está la muerte natural, que puede ser repentina o puede ser anunciada anticipadamente. Perdón. ¿Qué pasa cuando es repentina? No se tiene esa ventaja de saber que uno, digamos, iba a morir y por ende no se empieza a hacer un duelo anticipado. En cambio, cuando es una muerte anunciada por una enfermedad, aquí vamos a tener en cuenta estos aspectos: la duración en el tiempo, los periodos de crisis,
la fase terminal, la intensidad del sufrimiento del paciente. Estos aspectos son claves para poder saber, en últimas, cómo esta muerte natural anunciada anticipadamente se va a dar un duelo normal o se va a dar un duelo patológico. Tener en cuenta esos aspectos muy bien. En los tipos de muerte, cuando es violenta por homicidio, aquí ya es súbita y sorpresiva, aquí nos va dando unas características que nos conllevan a pensar en que puede hacer un duelo patológico quien la vive. Por estos motivos, es una muerte que no se esperaba, que no hay un duelo anticipatorio, fue provocada por actos de heteroagresión, lo cual lo hace mucho más dado hacia eventos traumáticos, y la mayoría de las víctimas son hombres jóvenes, lo cual en Colombia es interesante cómo mueren y mueren jóvenes, hombres en su mayoría, y hay indiferencia realmente, hay indiferencia, uno nunca ve protestas de que murieron jóvenes en tal lado, y casi uno no ve como que esto impacte en general, lo cual lo hace más difícil a veces para las familias llevar este duelo. También hay que tener en cuenta cómo queda el cuerpo cuando ha sido por un acto violento, si hay desfiguración, si hubo mutilación, y aquí sí que es frecuente, sobre todo en el Pacífico, cuando las personas, algunos, bueno, que han muerto por homicidio, no pueden, quienes van a hacer el duelo de este muerto no pueden tenerlo completo precisamente por esto, porque los mutilan y los riegan, y esto hace más difícil aún hacer el duelo. Si hubo tortura, sufrimiento intenso, es todavía más doloroso si uno lo sabe como sobreviviente que esto sucedió. Si la muerte ocurrió por factores prevenibles, es decir, me pidieron un dinero y yo no alcancé a llevarlo, o yo pude haber hecho algo, ahí se va manejando la culpa, lo cual lo hace más difícil aún luego sobrellevar este duelo para quienes sobreviven. Y si hay muertes múltiples, varios allegados, es aún más compleja la situación, porque es un duelo que se hace en colectivo, y es mucho más a veces difícil de manejar, porque toca resolver varios duelos durante el mismo periodo de tiempo. Si hay captura y se castiga al homicida, también nos puede ayudar, digamos, a lidiar o a mediar un poco el duelo de saber que se está haciendo justicia, y eso de cierta manera ayuda a quienes sobreviven. Tipos de muerte. Vuelvo y juega aquí la muerte violenta accidental. Ya la que les hablaba de la homicida tiene sus características muy claras que debemos saber. Y aquí la accidental, además de que puede contar con algunas características de la anterior, también hay dos preguntas muy claves que traje aquí, que es importante siempre hacerse en el momento cuando se está con estos pacientes. ¿Qué tan probable era la muerte y qué tan previsible era la muerte? De hecho, estas son preguntas que generalmente los de seguros, esas empresas que pagan los seguros de vida y todo eso, y los abogados de eso siempre las plantean. Entonces, la probabilidad de morir, ¿cuál fue en el momento en el que tal persona estuvo? No es lo mismo si fue muy baja, así realmente era muy alta porque estaba literalmente, no sé, quedó aplastado por un terremoto. O si era algo previsible, es decir, si es alguien que se le dijo que no fuera a manejar carro borracho, y igual lo hizo, entonces era algo que ya se sabía que iba a suceder. O sencillamente no, él iba en sano juicio, manejando, y realmente nunca se pensó en que se pudiera accidentar. La muerte violenta por suicidio, mis queridos estudiantes, esta es fundamental, y ahora que estamos en una pandemia de suicidio en el mundo entero,
y no se le ha dado la relevancia que es, precisamente porque estamos todavía con el chip de la sobrevida y pues a veces la gente no entiende cómo, si hay tanto miedo a morir, porque tanta gente quiere morir. Pero el punto está aquí, es qué hacer con los sobrevivientes de alguien que se suicida. Primero hay que saber que quienes sobreviven, la familia y las personas que están alrededor de quien se suicida, manejan culpa en la mayoría de las veces. Tuve un caso que fue bastante impactante para todo el staff médico. Un, un señor murió pues, por suicidio, él tenía 42 años, y el niño fue a consulta, el joven, el niño realmente, ya es un joven, pero él tenía más o menos unos 17 años. Mm, y él tenía mucha culpa y luego empezamos a ver qué pasaba con este niño. Resulta que el día en que el papá decidió cometer el acto suicida, eh, ese día el señor le dijo al niño, tenía muy buena relación papá e hijo, que se comiera el desayuno completo. El niño era de muy mal apetito y no lo comió, no lo quiso hacer. Y luego manejó una culpa, me decía que si él se hubiera comido el desayuno, posiblemente el papá no se habría suicidado. Luego, bueno, empezamos a trabajar todo esto para desculpabilizarlos. Y esto es importantísimo, la desculpabilización durante la psicoterapia en los sobrevivientes de los pacientes y de las personas que se han suicidado. La evitabilidad sí es importante también. Es importantísimo saber hasta qué punto se podía haber hecho algo, si los llevaron a valoración con algún psiquiatra, con algún psicólogo, o no se hizo nada de eso, o el paciente no quiso. La ambivalencia de saber que estábamos cansados como familia con esta persona, lo llevábamos, lo llevábamos, volvíamos, como que queríamos que esto acabara, pero no de esta forma. Entonces también esto es importantísimo. O sea, estos tres aspectos de quienes sobreviven a las personas que han muerto por suicidio son fundamentales para manejarle el duelo. Bueno, teniendo en cuenta esto, bueno, hay muchas definiciones de duelo, hay muchísimas, ustedes van a encontrar, me imagino que las revisaron muy bien, y esta que les traigo acá me gustó por varios aspectos. Hablan de un sentimiento, lo cual es claro, que es un sentimiento provocado por la muerte o pérdida de un ser querido o de otro tipo. Aquí, de otro tipo quiere decir de otro aspecto, es decir, pérdida también de una relación, pérdida de un trabajo, pérdida de algo que sea emocionalmente muy, muy importante para la persona. Y que hay signos y síntomas como tristeza, recuerdos reiterativos de la persona o situación perdida, irritabilidad, hipoprosexia e insomnio. Esto nos hace pensar muchísimo en un episodio depresivo. Ustedes ven un paciente así en consulta y yo me imagino que inmediatamente piensan en un paciente depresivo. Y pues no están tan mal, no están tan equivocados si piensan en un paciente. ¿Por qué? Porque pues hay insomnio, hay anedonia en muchos casos, hasta todos los síntomas, hay hipoprosexia, hay, y pueden llevar el tiempo que ustedes ven en CIE-10, ven DSM-5, y resulta que esto es normal, no es que sea un episodio depresivo, es un duelo, porque la característica que lo diferencia de un episodio depresivo es precisamente el evento que desencadenó todo esto. El duelo es un proceso psicológico al que nos enfrentamos tras las pérdidas y consiste principalmente en la adaptación emocional a estas. Miren lo importante de esta frase, que la quise traer literal. ¿Qué pasa durante ese proceso?
La dificultad está en adaptarme a la nueva vivencia sin lo que perdí. Y ahí viene el cuándo es un duelo normal y cuándo es un duelo patológico. Es decir, sí, yo perdí a mi mamá, murió mi papá, yo hago todos estos síntomas durante un tiempo, lloro, estoy irritable, tengo insomnio durante el tiempo prudente, ya luego hablamos de esto más específicamente, y sigo avanzando, o sea, cada vez más y más grave, y no me adapto emocionalmente a la nueva vida sin mi mamá o sin mi papá, ahí ya estoy hablando de un duelo patológico. Se trata de una experiencia compleja que engloba factores sociales, culturales, fisiológicos, cognitivos y comportamentales. Esto sí que es bastante complejo y bastante grande, porque si tocamos cada uno de estos puntos tenemos eh, gran variedad de cómo afrontar el duelo. Los factores sociales van encaminados hacia lo que muchas personas o gremios nos pueden ayudar durante los procesos de duelo. De hecho, la mayoría de funerarias muchas veces tienen grupos para apoyos de duelo, tiene psicólogos que apoyan y la gente no sabe de esto. Y eso es importante aprovechar estas opciones que hay. Los culturales, dependiendo de cuál sea, en dónde estoy yo, en qué contexto yo estoy cultural, me puede servir muchísimo. Hay quienes tienen rituales de cómo procesar el duelo, de ir hacia el cementerio, quienes son de pronto de alguna religión específica van al cementerio, llevan flores o van, qué sé yo, si son budistas, a hacen su ritual también, o si son Krishna, bueno, y si no son de ninguna religión, también tendrán su forma de hacer como estos procesos culturales y que nos ayuda a ir procesando el duelo. Los fisiológicos tienen que ver mucho también como qué tipos de organismos son más adaptables a los cambios. Los cognitivos van de la mano ahí y los comportamentales muy de la mano con los rasgos de la personalidad de quien está haciendo el duelo. No es lo mismo personas que tienen una buena tolerancia a la frustración, es decir, personas que aceptan las situaciones de la vida, pero siguen adelante y no se quedan ahí y que tienen resiliencia, a aquellas personas que si se les riega un vaso de agua forman una tragedia. Muy posiblemente para quien tiene pobre tolerancia a la frustración, un duelo va a ser patológico en la mayoría de las veces. Y a estas personas son a quien hay que ponerles mucho cuidado precisamente por la posibilidad de desencadenar problemas posteriormente. Aquí es importante saber esto. La pérdida de cualquier objeto de apego provoca un duelo, lo que yo les decía inicialmente con la definición inicial. No solamente pérdida de personas, sino de algo que sea emocionalmente muy importante. Si bien la intensidad y las características pueden variar en gran medida en función del grado de vinculación emocional o de la propia naturaleza de la pérdida. Yo siempre recuerdo, aquí cuando estoy en este punto, recuerdo mucho el caso de una niña, fue también bastante llamativo porque la niña estaba en un duelo, pero tal cual del libro, tenía todos los síntomas y resulta que el duelo de ella era porque su cartuchera, que era rosadita, creo que era de Mickey Mouse, no recuerdo bien, la había perdido y resulta que esa cartuchera para ella era muy importante. Luego exploramos por qué y fue que efectivamente se le había dado la madrina, que era como la mamá, porque al principio las profesoras no entendían, le dieron otra cartuchera y no entendían por qué esta niña estaba en ese duelo por una cartuchera. Entonces, esto es importante saber que la pérdida de cualquier objeto de apego provoca un duelo. La doctora Elizabeth Kubler-Ross, esta doctora sí que trabajó con pacientes que estaban en proceso de duelo. De hecho, ella junto con varios neurólogos
hacían observaciones clínicas diarias en las camas de pacientes terminales para poder saber qué estaba pasando en el psiquismo de ellos durante cada proceso de la vida hacia la muerte. Fue muy interesante, ella tiene bastantes libros, tiene mucha literatura, es una doctora bastante prolífica y nos ayudó muchísimo a todos los psiquiatras y a todos el gremio también en psicología para poder entender el duelo. Esta doctora entonces, ella habla de varias fases. Aquí es importante que ustedes entiendan que estas fases no siempre van seguidas, pueden ir intercaladas, se pueden presentar algunas veces todas o algunas veces solo dos, pero lo que sí es que ella en general nos ayudó a entender el duelo con estas fases. La primera, que es la de negación. Aunque en ocasiones esta fase del duelo implica estrictamente la negación de la pérdida, el no, como cuando uno le dice, no, usted tiene tal enfermedad, uno inmediatamente dice, no, eso no puede ser posible. Esto no siempre sucede, sino que puede manifestarse de un modo más difuso o abstracto. Por ejemplo, se puede dar una negación de la importancia de la pérdida o de su carácter definitivo, más que del hecho que se haya producido. Esto es bien interesante, sobre todo con las pérdidas amorosas o emocionales. Entonces, muchas veces dicen, no, no sé, yo terminé con tal novio o tal novia, pero yo no la quería o yo no la quería. Resulta que sí la quería o sí lo quería, pero está en la fase de negación precisamente. O lo otro es quien le diagnostican una enfermedad grave y pues dice, no, esto fue que se equivocaron, algo pasó con el examen. De hecho, es adaptativo inicialmente porque han habido muchos casos que se equivocan con un dictamen en un centro, en un laboratorio, y al volver a hacer nuevamente el examen sale bien. Entonces, de cierta forma nos puede servir para ese tipo de casos. Luego viene la fase de la ira. Ya cuando se da cuenta, se ha hecho ya 3 exámenes y todo da definitivamente que tiene un cáncer o una enfermedad grave. Luego, ¿por qué a mí? Y empieza la rabia. Yo que soy tan buena persona, yo no le he hecho daño a nadie, y empieza a pensar, pero ¿por qué a mí? Lo mismo, una relación de pareja, no sé, el novio, la novia lo echó, la echó, dice, pero ¿por qué a mí? Si yo le daba chocolate, si yo la trataba bien, y se va con ese muchacho que es tan mala gente, en fin, ¿por qué a mí? Y empieza esta pregunta clave. La negación va asociada a sentimientos de frustración, de impotencia con respecto a la propia capacidad de modificar las consecuencias de la pérdida. ¿Esto qué quiere decir? Que la rabia o la ira es una emoción muy intensa que nos ayuda como a desplegar este duelo. Nosotros como médicos nos enfrentamos a esto permanentemente, pacientes que nos agreden de cierta forma con la mirada o nos dicen, usted dejó morir a mi mamá, usted dejó morir a mi papá, porque tienen rabia con la primera persona que se encuentran muchas veces y despliegan esa fase de ira con quien está ahí. Eso también hay que entenderlo para no caer en un juego, digamos, de discusiones que no caben al caso con personas con intenso dolor. En esta fase, la persona busca atribuir la culpa de la pérdida de algún factor, lo que les comentaba ahora, que es muy frecuente con el personal de salud. Y ahora lo que ya hace que muchas veces estas personas sigan o puedan permitir seguir en la ira es que luego se dan cuenta que, bueno, que no tienen la culpa, ven que los médicos hicieron lo que podían y empiezan a desplegar esa rabia hacia ellos mismos, lo cual es bastante complicado porque también puede conllevar a lesiones autoagredidas o incluso a cometer actos hasta de suicidio en algunas ocasiones.
la fase de negociación. En esta fase, bueno, aquí es bien interesante esta fase, la persona guarda la esperanza de poder influir de algún modo en la situación y de poder hacer un trueque emocional. Es decir, si hago esto, no sé, una buena obra, un sacrificio, una acción, empiezo a buscar a Dios, etcétera, 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 obtendré esto otro, la curación, dejar de sentirme tan mal, mejorar la situación económica. Es como si empezaran como a tener sí, una compensación emocional ante esto para poder obtener lo que entre comillas se ha perdido. O sea, en una fase ahí como que sí se perdió, pero todavía se puede. Esta fase, digamos, de cierta forma ayuda para que la persona se vaya encaminando, pero también en algunos casos nos obstaculiza, nos puede bloquear porque listo, que la persona no se curó, y si era de pronto espiritual o religiosa, empieza, es que Dios no me quiere, si ves, Dios no existe. Luego empieza a tener comportamientos, por decirlos muy mágico-arcaicos, pensar que las cosas se dan así, tan fáciles, con que yo haga una obra buena, listo, ya Dios me va a hacer el milagro, o sea, como si las cosas funcionaran así, tan concretamente, y no es así. Entonces, cuando se va dando cuenta que la cosa es distinta, ya hay personas que tienen de verdad una espiritualidad mucho más profunda. Estas no le piden solamente que les quite la enfermedad o los síntomas, pueden seguir teniendo su enfermedad, sino que los ofrecen como una oportunidad para el crecimiento y la maduración de su propia alma. Y en ocasiones, si es lo más conveniente para sus vidas, obtienen curaciones o remisiones espontáneas de la misma enfermedad. Se han documentado milagros. Incluso en todas las especialidades se han documentado situaciones de curación espontánea sin ninguna justificación médica, sin saber cómo se dio. Fase de depresión. Aquí ya la fase de depresión, mis queridos estudiantes, es una fase bastante interesante porque se llama así fase de depresión precisamente porque la persona como que cae a la realidad y empieza a asumir de forma definitiva lo que está pasando de esa pérdida. Se generan sentimientos de tristeza, desesperanza, todos lo típico de un estado depresivo, puede haber aislamiento, anedonia y todos los síntomas como tal, que generalmente es cuando consultan al médico o consultan a psicología o incluso consultan a psiquiatría muchas veces. Y ya en las fases de aceptación es cuando ya después se ha dado una aceptación interna de la pérdida y la llegada de un estado de calma asociado a comprensión de que la muerte y otras pérdidas son fenómenos naturales en la vida humana. Cuando se llega a este grado hay un proceso de maduración psíquica que nos ayuda como a hacer un clic, o sea, quien llega a este punto en un duelo, como que avanza y sube un peldaño en su psiquismo y se vuelve más maduro. No sé si a ustedes les ha pasado cuando han perdido algo y han tenido que pasar por un duelo porque, qué sé yo, ya sea por muerte de un familiar o ya sea por pérdida de alguna relación amorosa o pérdida de alguna amistad. Cuando ustedes han pasado el duelo y ya están en esta fase, como que sienten que la vida vale más y aprecian más los aspectos que ustedes puedan disfrutar posteriormente. Es bien interesante cómo esta fase, cuando se llega acá, la persona está mucho mejor a como estaba antes del duelo. O sea, mucho mejor a como estaba antes del duelo. En esta fase de aceptación se relaciona con la comprensión de la inevitabilidad de la pérdida y de los procesos de duelo en la existencia terrena.
Nos damos cuenta que somos mortales y que absolutamente todos vamos a morir. Cuando somos conscientes plenamente de eso, se nos facilita muchísimo comprender la muerte de nuestros seres amados. Y en los casos en que el duelo es debido a una enfermedad terminal, se dan reflexiones con respecto a la propia vida, se hace una retrospectiva acerca del final y se plantea y se replantea más la situación en estos casos. Bueno, antes de avanzar aquí a los tipos de duelo, ¿tienen alguna pregunta? Doctora, sí, yo Doctora, tenía una pregunta. Perdón, un minutico, yo las puedo ver, es que no estoy viendo. Sí, señora. ¿Quién desea primero? Es que como no se puede levantar la manito. bueno, yo. Carol, Joana, perfecto. Carol. Dale, Sara, dale. Yo espero. Ah, bueno. Doctora Sara Betancourt, yo tenía, Perfecto, Sara. yo tenía una preguntita ahí en cuanto a las fases. Cuando iniciamos a hablar de las fases, hablábamos de que como que se podían, como que no siempre iban en orden, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando hablamos de la Correcto, Sara. aceptación, Señora, como no van en orden, es posible que, por ejemplo, yo llegue a la aceptación y en algún punto como que vuelva a vivir alguna de las fases, no sé, otra y volver a como a entrar en el duelo. O ya puede llega a pasar. aceptación y ya como que se superó. Muy buena pregunta, Sara. Déjeme, yo la conozco a usted, cómo es físicamente. Sara Jimena. El video que no la logro ver. No, doctora, es que no tengo habilitado el video. ¿No hay forma? No, pues en Bueno, este momento no. muy buena pregunta. Me encanta esa pregunta. La verdad, Sara Jimena, ¿cuál es su apellido? Betancourt. Betancourt, sí, muy buena pregunta. Eso que usted acaba de plantearse y me acaba de preguntar, de hecho, varios, lo que se llaman los grupos BALIN, que somos los que estamos encargados de manejar el duelo a los médicos ahorita, hemos llegado a ese punto. Lo que pasa es que se llegan como a falsas aceptaciones, Sara. ¿Sí? A veces por el afán de las personas como salir rápidamente de los duelos, como que se impone estar bien y no se llegan a profundizar realmente y no se llegan a aceptaciones reales. ¿Sí me hago entender? Sí, doctora. Exacto. Y eso pasa mucho con los médicos, Sara. Eso pasa muchísimo con los médicos que como siempre nos tenemos que ver bien, siempre tenemos que estar perfectos, no podemos a veces ni llorar ni siquiera, no nos permiten nada, nada, o sea, tenemos que estar muy, muy, muy bien. Cuando hay procesos de duelo en médicos, sobre todo, se da ese fenómeno que usted está diciendo en este momento, donde se van, entre comillas, aceptación, pero en realidad no son aceptaciones, sino pseudoaceptaciones, y precisamente por eso esa persona luego la vemos en ira, en negación, porque no ha podido realmente procesar ese duelo a cabalidad, Sara. ¿Listo? ¿Otra pregunta? Gracias, doctora. Con todo gusto. Hola, doctora. Es Listo, Carol. Carol. ¿Carol sí tiene Eh, video o no tiene sí, video? regáleme un segundito. Ya. Sí. Doctora, mi pregunta es la siguiente. Pues yo estaba leyendo y yo había visto que había algo que se llamaban las etapas del duelo, pero esas etapas eran no más tres. Entonces, estoy confundida si esas etapas son como combinaciones de esas fases también o esa parte o cómo se maneja. ¿En dónde leyó las 3 etapas, Carol? Doctora, la verdad no recuerdo muy bien, era un artículo de Elsevier, pero no me acuerdo cuáles son los autores, que como que cada autor define esas 3 etapas, o son 2 autores, pero no recuerdo bien en este momento. Perfecto. Ante esas fases, Carol, hay muchísimas, o sea, la doctora Kühler-Ross fue quien planteó las 5 y muchos luego investigadores posteriormente utilizaron de la doctora Kühler 3 etapas, luego le colocaron 2 que fueron investigando. Se ha ido cambiando, Carol, ¿sí? Entonces usted va a encontrar
varios artículos donde plantean solamente 3. De hecho, la fase de negociación casi nunca la ponen en otros investigadores, pero quien realmente planteó y quien investigó y quien puso estas fases fue la doctora Kubler-Ross, que fueron las 5 etapas que les dije, ¿sí? Ya lo otro se han sido modificaciones posteriores de otros investigadores que las han moldeado de acuerdo a sus estudios. ¿Listo? Gracias, doctora. Con gusto. Bueno, entonces seguimos ya. ¿O hay alguna otra pregunta? Doctora, yo tengo una pregunta. ¿No? Listo. Bueno, entonces seguimos acá. Perfecto. Doctora, yo tenía una pregunta. Sí, escucho. Es que leyendo el texto de Kaplan y Sadok de la 11ª edición, encontramos que pues en el DSM-5 había uno de los criterios que era el duelo traumático. O sea, era como un criterio aparte que decía especificar sí, duelo traumático. Y en ellos se define que el duelo traumático está asociado a cuando la muerte es así violenta, por suicidio u homicidio. Y en otra parte del libro se especificaba que muchas veces esto se relacionaba más con un evento de estrés postraumático. Entonces, no sé si es como un tipo de duelo o sería más como otra patología asociada. Esa es como mi pregunta. Miguel, no lo estoy viendo, veo es un ratoncito que lo quedé ahí, no alcanzó a ver. Ah, no, veo a Popeye. Ahora sí. Listo, Miguel. Entonces la pregunta es, al final, ¿tú sabes si eso es de un tipo de duelo o si es de estrés postraumático? Sí, o sea, es que ellos definen ese duelo traumático, digo, dolor traumático y duelo traumático, que también me confundía un poquito el término, porque el duelo traumático decían que era algo como una mezcla del dolor hipertrófico y también el dolor crónico, que era como una mezcla de esas dos cosas, Ok. y que eso se asociaba al duelo traumático, que era de esa muerte de forma violenta. Uh-huh. Lo que yo les planteaba ahora sobre las características de la muerte violenta depende si ese duelo se puede desencadenar luego en un estrés postraumático. Miguel, ¿sí? Es decir, si hubo imágenes, si yo estuve ahí, si yo vi cuando mataron a mi mamá, etcétera. O sea, si hubo aspectos en los cuales quedan, yo puedo luego hacer todos los síntomas, flashback, reviviscencias, puedo pasar de una reacción de estrés aguda luego y luego hasta un estrés postraumático. Efectivamente, dependiendo la forma específica, ¿sí? Entonces hay que mirar todos esos aspectos. No siempre se lleva a eso, no siempre se tiene que hacer un estrés postraumático, sino que se hace un duelo, obviamente muy distinto a todos, que si es por muerte natural, que si es hasta por muerte accidental puede ser menos, digamos, con menos riesgo de complicarse, pero cuando son por homicidios, sí las catalogan generalmente como duelo traumático precisamente por ese altísimo riesgo de volverse patológico. ¿Sí? Y patológico, ¿qué quiere decir? X o Y enfermedad, depresión, estrés postraumático, o etcétera. Cualquiera de las enfermedades que se pueden dar posteriormente. ¿Vale? Listo, doctora, muchas gracias. Listo, con todo gusto. Juliana Durán. Están Buenas tardes, juiciosas, doctora. muy bien, Juliana. Doctora, que tengo una pregunta. Ya prende la cámara. Me ha escuchado. Ya, ahora sí. ¿Ya? En el capítulo de Kaplan, donde habla de la muerte, también aparecen estas mismas 5 etapas. Entonces, Juliana, ¿me podría hablar un poquito más duro, por favor? Sí, señora. Es que en el capítulo de Kaplan, donde hablan de la muerte, también mencionan estas 5 etapas antes de comentar el duelo. Entonces, Sí. yo quería saber si ese duelo... Juliana, no escucho. Es que está como con interferencia. ¿Me escucha mejor? Sí, ¿qué quieres saber?
Y ese Hay duelo que... solamente se enfrenta ante la muerte o ante No, enfermedades terminales. no, es que está muy suave la voz. A ver si logro. ¿O me lo puede escribir? Exacto. Quería preguntarle si ese duelo y sus etapas solamente se relaciona con la muerte o también con el afrontamiento. Porque Kaplan, durante el capítulo de muerte, mencionan 50. Ah, ya entiendo. Es decir, ok, ya entiendo bien por dónde va enfocada la pregunta. Sí, efectivamente, lo que se llama el duelo anticipatorio, Juliana. ¿Sí? Antes de morir, en la mayoría de personas que logran como tener esa, yo diría oportunidad, porque sería muy bueno uno poder saber cómo que va a morir y poderlo procesar antes, pueden hacer ese duelo antes. Y para las personas que son, para los familiares que tienen el duelo de quien murió, también se dan esas etapas, sino que se dan de una forma distinta. Exacto. ¿Sí? Sino que la doctora Kubler trabajó principalmente fue con pacientes terminales, dice Juliana. Sí, ese fue como el trabajo que ella hizo, sino que se traslada y ya los investigadores posteriores, todos los estudiosos en este tema y todos los que trabajamos con duelo, yo por lo menos veo en mi consulta diariamente 10 pacientes con duelo. Perfectamente, puedo ver solamente con duelo. Entonces, quienes estamos en esto, trasladamos esas fases también en los procesos de duelo, que no tiene que ser siempre con fase terminal. ¿Sí? Muy buena pregunta, Juliana. Muy juiciosa, muy bien. Gracias, Me doctora. encanta que estén estudiando. Muy bien. ¿Listo? Otra pregunta. Doctora, yo, Camilo Acosta. Perfecto, Camilo. doctora, tengo una pregunta. ¿Uno en qué momento sabe cuando el paciente está en una fase de depresión de los 5 fases del duelo y cuando ya está en una depresión patológica? ¿Uno en qué momento lo... De eso vamos a hablar ahorita. Ahorita yo les hablo de eso bien, para que les quede muy claro, ¿sí? De hecho, yo ahorita les di una señal de cuándo saber, ¿sí? Los síntomas son similares, son igualitos, ¿sí? Por eso es que tantos médicos se asustan en el duelo y empiezan a medicar pacientes con duelo. Y no, uno no puede darles antidepresivo pues a menos que tenga un altísimo riesgo o al menos que no pueda dormir. Ahorita les voy a hablar de eso, ¿sí? Pero es buena la pregunta, téngala ahí para que ahorita la resuelva. Listo. ¿Listo? Muy bien. Bueno, entonces vamos para allá. Bueno, vamos a seguir entendiendo esto, porque ante esto hay muchísimas cosas que hay que tenerlas muy, muy, muy claras en la medida de lo posible. Aquí ya les hablé, vamos con el duelo patológico, perdón, con el duelo normal, que es el proceso por el cual se da todo digamos, este sentimiento, todo lo que se vive por la muerte de un ser amado y las experiencias y el sufrimiento, ya sea también por la muerte de un cónyuge, hijo, progenitores. Traje esto porque los estudios lo que más nos muestran como duelos difíciles luego de manejar son cuando son precisamente por la muerte o del cónyuge, dependiendo también de la relación que se haya tenido, o de uno de los hijos y de los progenitores en la infancia.
La muerte o pérdida de un progenitor es una pérdida traumática que arriesga el sentido de seguridad del niño y puede tener efectos adversos a largo plazo. Esto es importantísimo ahorita con esta pandemia. Muchos niños se han expuesto a esto precisamente y debemos conocerlo. ¿Qué va a pasar? Si no se maneja a tiempo, nos va a generar una personalidad insegura, muy pusilánime. Hay una tendencia a los trastornos depresivos, ansiosos y al consumo de sustancias psicotóxicas si no se recibe pues un manejo adecuado a este tipo de niños. Les voy aquí los voy a trasladar a cómo se hace la muerte, cómo se da el duelo a los niños, porque en la medida que ustedes vayan entendiendo cómo se va dando el psiquismo desde muy chiquitico, luego van a entender cómo es lo normal y luego van a entender la pregunta que nos hicieron ahorita de cuándo es patológico, cuándo es una depresión y cuándo no. O sea, cuándo es duelo normal y cuándo ya es un duelo patológico. El duelo anticipatorio. Hay un dolor emocional que puede ocurrir ante una pérdida inminente, pero antes de que esta ocurra, es la que de cierta manera se está dando también hoy en día en la pandemia, no por parte solamente de los pacientes, sino de los familiares, porque ya saben que va a morir, y es lo que generalmente da en los pacientes con cáncer y enfermedad terminal. Se experimenta generalmente ante el escenario una pérdida que se espera y como que nos da un tiempo para poderlo hacer, por eso se llama duelo anticipatorio. Digamos que nos prepara, de hecho, las personas que hacen duelo anticipatorio ante la muerte de un familiar que está expuesto a una pérdida esperada, cuando muere ustedes luego lo ven y pues la persona ya no llora o sencillamente pues está tranquila, ya llega a la fase rapidita de aceptación porque ya todo ese proceso lo vivió previamente durante la enfermedad del familiar. Perdón. Duelo en los niños. Metámonos en este psiquismo de los niños para que podamos ir entendiendo cada vez más cómo es un duelo normal. Más o menos, esto es un acercamiento a lo que es el psiquismo en esas edades de 3 a 5 años. El niño ve la muerte como un sueño o una larga jornada. De hecho, así es como ellos lo perciben, como algo muy... que fue un sueño profundo. De 5 a 9 años aceptan el hecho que alguien puede morirse, pero no creen que les pase a ellos y mucho menos a él mismo. Y de los 9 a los 10 añitos es capaz de pensar que la muerte es inevitable y ya sabe que les puede suceder a ellos. El acompañamiento al niño frente a su propia muerte debe hacerse con mucha prudencia y favoreciendo en él la negación, si así logra más calma. Esto sí es importante porque los niños, mientras se va dando una madurez a nivel psicológico, no tenemos que enfrentarlo a todas las etapas de una vez. Se pueden ir haciendo en la medida en que madura su psiquismo. La reacción emocional a la muerte en un niño depende de su madurez emocional, cognitiva, de sus creencias, de su red de apoyo y de su entendimiento de la muerte. De hecho, sí es importante que los niños asistan a los rituales, sí es importante que se les muestre. Y de hecho los niños muchas veces entienden cuando uno les dice, mira, tu papito o tu mamita dejó de respirar, dejó de tener esto. Ellos entienden incluso mejor que cualquiera cuando uno les dice que lo básico, lo físico dejó de hacerlo. Ellos ya entienden eso. Él ya no puede hacer esto, ya no puede moverse, su cuerpo está ahí, su cuerpo estará acá porque ya no funciona, ya no se puede alimentar. Cuando uno les dice eso, muchas veces ya logran entender qué es la muerte y qué está pasando con el cuerpo de quien murió. Para que luego no se creen fantasías de que el papá o la mamá los abandonó, que se fueron, que puedan entender realmente qué pasó. Sigmund Freud, ¿qué nos habló del duelo? Pues mucho, y de hecho nos sirvió porque nos dice que es la respuesta a la pérdida. El objeto amado recibe múltiples proyecciones de nosotros mismos.
Por eso cuando se va, sentimos que se va una parte de nosotros. Con mis pacientes es muy frecuente algo que ellos me dicen y es, doctora, mi mamá murió y se me fue una parte de mí. Así me dicen. Es como si me hubieran arrancado un pedazo de mi corazón. Eso me lo dijo una paciente en estos días. Me arrancaron un pedazo de mi corazón. Estos días vi a un joven, bueno, eso sí fue por una pérdida amorosa, y me decía, yo terminé con ella y es como si me hubieran quitado, y me señalaba con sus manos el pecho, me dijo, como si me hubieran quitado algo de aquí, un hueso, me decía así, algo de aquí, doctora, no sé, como si me hubieran arrancado algo. Miren, eso cómo se da tan profundamente, y es porque cuando se incorpora tanto al otro, cuando se da esa pérdida, por eso es tan profunda, y dependiendo del apego, obviamente, como se haya dado. En el enamoramiento hay una proyección tan intensa y masiva de lo nuestro en el objeto amado que cuando se produce la ruptura hay un sentimiento de desolación. De hecho, con los adolescentes hay que tener muchísimo cuidado con estos duelos de disfunción de pareja, aunque nos parezcan banales. Nosotros decimos, pero ¿cómo es posible que esta niña de 14 años esté tan mal si apenas llevaba 4 o 5 meses con él? Pues sí es posible, y de hecho es posible que se suicide, porque son momentos profundamente dolorosos para ellos que lo pueden llevar hasta el suicidio, y por eso es que hay que tener mucho cuidado cuando se dan estas pérdidas en los adolescentes. Y hay que prestarles mucha atención, no minusvaloren ese tipo de dolor y tengan mucho cuidado con esos pacientes. Bueno, nuestro querido doctor John Bowlby, que es de la teoría del apego, él es fantástico porque él nos plantea que el duelo se produce al vivir una pérdida severa, eso es clarísimo, y nos plantea muchísimo que esa pérdida no siempre es la muerte, también puede ser una separación por largo tiempo de un miembro cercano de la familia. Aquí es importante, nos puede conllevar a ser patrones ya sea seguros o inseguros. Él nos plantea mucho el tipo de apego dependiendo de cómo se asume la pérdida de quien se separa de uno. Entonces, él nos plantea esto. La ansiedad de separación tiene una relación con el duelo en una secuencia de 3 pasos. Ustedes pueden ver videos buenísimos que él hizo con los niños y con la cuidadora. Eran experimentos en vivo, el niño y un escenario de juguetes, en los cuales la cuidadora estaba ahí, dejaba que el niño estuviera un momento, luego ella se retiraba y luego regresaba para saber cómo era la reacción del niño ante la separación principal y luego el regreso de él, y dependiendo del tiempo de separación. Entonces ahí estaba eso. Había quienes protestaban inicialmente, luego llegaba cuando se iba la persona, el cuidador, luego venía la desesperanza, pues porque no llegaba, y luego ya el desapego, cuando el tiempo de espera es muy prolongado. De hecho, eso es muy frecuente también en las situaciones de apego amoroso, o sea, cuando hay una situación con una pareja, inicialmente la persona se va, inicialmente la persona no está de acuerdo, luego empieza como a sentir desesperanza y luego ya se desapega. Luego cuando regresa, pues la persona no le manifiesta mucha alegría, y así pasaban esos experimentos con los niños. Cuando el tiempo de la cuidadora era mucho más prolongado, cuando ya llegaba el niño no le prestaba atención a la mamá. Bowlby también nos habló que, dado que los niños pequeños no son aún capaces de hacer un razonamiento de la pérdida, pueden desarrollar una incapacidad para confiar o unirse a las otras personas, o una tendencia a pegarse de una forma muy ansiosa. Entonces, es muy importante que los niños que tienen, ya sea, pérdidas de los progenitores por muerte, o 2,
pérdida de los progenitores porque se van del país, porque se van un tiempo a trabajar en otro lado,